Janet Gómez, soy docente en la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica de Santa María, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. El día de hoy quisiera hablarles acerca de lo que muchas personas ya están llamando como la nueva realidad. La nueva realidad es el nuevo estilo de vida que nos impone justamente esta pandemia del COVID-19 y el desconfinamiento que nos plantea el gran reto de tener que ir adaptándonos a esta nueva forma de vivir, a el nuevo uso de los protocolos de protección, entre otras cosas. Quisiera proponerles no solamente algunos consejos prácticos, sino una nueva forma de ver la realidad que nos ayudará no solo a superar esta etapa, sino a abordar de una manera diferente cada problema que se nos presente en la vida. Para esto, tenemos que hablar primeramente de las pérdidas que todos hemos sufrido durante este periodo. Hemos sufrido muchas pérdidas sociales, por ejemplo, la pérdida de algunas libertades que hasta hace poco nosotros dábamos por sentadas. Hemos perdido la posibilidad de ir a lugares de esparcimiento, de tener contacto social con nuestros seres queridos, pues ya no podemos acercarnos a algunas personas cercanas a nuestro entorno que son vulnerables. Hemos tenido pérdidas económicas en menor o mayor grado, algunas personas incluso han sufrido pérdidas laborales y otras han tenido que vivir la experiencia de perder seres queridos en este contexto. Todas estas pérdidas nos pueden generar justamente sentimientos dolorosos, de miedo, de desamparo, de ira, de tristeza profunda o de confusión. Seguramente que todos los hemos ido experimentando desde el inicio de la cuarentena hasta el presente, y conforme la realidad va siendo más incierta y cambiante, pues estos se pueden intensificar. Las pérdidas que nosotros hemos sufrido, desde la pérdida de la libertad para ir a un restaurante hasta la terrible pérdida de un familiar, pues nos lleva a vivir la experiencia del duelo, ya sea en menor o mayor grado. Todos, de alguna manera, vamos a atravesar por algunas de estas etapas. La negación, la ira, el intento de negociar con la realidad, la depresión, para llegar por último a la aceptación, que es lo que se desea. ¿Qué problemas pueden surgir en este camino? Pues en el camino que vamos aceptando lo que nos está sucediendo, podemos incurrir en algunas conductas de riesgo que son sumamente peligrosas si es que nosotros nos quedamos bloqueados en la negación o en la ira. Si nos quedamos en negación, por ejemplo, vamos a decirnos a nosotros mismos que no pasa nada, todo está bien, yo soy muy fuerte, a mí seguro no me va a dar, o si me va a dar, no me voy a dar cuenta, las cosas no son tan graves como las están diciendo, etc. ¿Y qué cosas puedo terminar haciendo? Pues por una emoción intensa y por un impulso puedo terminar yendo a visitar a algún familiar al que de repente le puedo llevar la enfermedad. O puedo, por incomodidad, quitarme la protección que tengo en un lugar público y ponerme en riesgo. ¿Por qué? Porque yo soy muy fuerte y estoy en negación. Otra cosa que puede sucedernos es que esto nos dé mucha cólera, ¿cierto? El no salir y el haber esperado tanto y la frustración y la impotencia y sentir que todo el tiempo hay trabas en nuestro camino, nos puede llevar a tener una actitud rebelde y en algún momento decirnos, ¿sabes qué? Ya no me importa, yo hago lo que quiero, y que es justamente lo que estamos viendo que está aumentando en su frecuencia, ¿no es cierto? Todo el tiempo vemos en las noticias personas que están haciendo fiestas clandestinas, que están violando justamente todos los reglamentos que se han dado. ¿Por qué? Porque entran en una rebeldía al estilo de los adolescentes. Eso nos trae conductas de riesgo que son mucho más peligrosas, porque ya no solamente voy a negar que a mí me puede suceder algo, sino que sabiendo que a mí y a las personas que están cerca a mí nos puede suceder algo, ya no me importa. Estas dos actitudes, tanto de negación como de rebeldía, pueden finalmente ser muy gratificantes en el momento y traernos alivio emocional, y podemos creer que ese es el camino a seguir. Sin embargo, a largo plazo esto nos va a traer más problemas y sufrimiento si es que nos ponemos en un riesgo vital nosotros y a las personas a las que queremos.
También puede sucedernos que nosotros pasemos por estas dos etapas y nos quedemos bloqueados en una especie de intento de negociar con esta realidad, y eso nos puede generar mucha frustración. ¿Por qué? Porque podemos tener el pensamiento infantil de tipo, si es que yo me porto bien y cumplo con todo, esto va a pasar pronto. Y le puedo poner una fecha de término a la cuarentena, una fecha de término para mí, ¿no es cierto? Y plantearme, tal día yo ya voy a poder salir con mi familia, o tal día yo ya voy a poder regresar a ver a mis amigos. ¿Y qué sucede? Este intento de negociar con la realidad, pues es uno de nuestros intentos desesperados como seres humanos de poder tener un poco de control que justamente hemos perdido. Es normal, es muy humano. No debemos juzgarnos por este error en nuestro juicio, por así decirlo. Los seres humanos utilizamos estos intentos de control, como el ponerle fecha de caducidad a algo, para sentir que tenemos un piso seguro en el que pararnos. El problema es que en esta realidad pues no contamos con eso. Entonces, si esta fecha finalmente no se cumple, lo único que va a suceder es que va a acentuar nuestra incertidumbre, nuestra angustia, nuestra ira, y nos va a llevar ya sea a tener conductas de riesgo por rebeldía, o que podamos caer en una depresión, por ejemplo. Que justamente es lo siguiente de lo que les quería hablar. Pues puede pasarnos que la ansiedad y la depresión nos desborden, ¿no? Nos lleven a tal punto en el que ya no podamos funcionar adecuadamente en nuestra vida cotidiana y ya no podamos estar con nuestra familia, o si tenemos que trabajar o estudiar, pues ya no podamos hacerlo adecuadamente y sintamos que nosotros estamos colapsando junto con el mundo externo, que parece que estuviese colapsando también. Lo ideal es que nosotros podamos llegar a la aceptación. ¿De qué manera podemos justamente cambiar nuestra forma de ver la realidad para que no sea catastrófica y podemos aceptar lo que está pasando? Pues tenemos que poner en práctica justamente el dejar de intentar controlar las cosas que están fuera de mi alcance. En otras palabras, aceptar lo que yo no puedo cambiar. ¿Qué cosas están fuera de nuestro alcance? Pues las condiciones actuales, ¿no es cierto? El COVID-19 sigue allá afuera y nosotros no vamos a poder cambiar eso. En muchos de nuestros casos no podemos controlar nuestra economía familiar como la controlábamos antes, porque han habido cambios dramáticos. Tampoco podemos controlar lo que hacen los demás. Para muchos de ustedes estoy segura que debe ser sumamente frustrante ver las noticias y ver justamente cómo muchas personas incumplen las normas, y podemos incluso echarles la culpa y decir que a causa de ellos es que estamos así, mientras yo me estoy sacrificando. Pero la verdad es que no nos sirve de nada juzgar y criticar la conducta de los otros, porque no la vamos a poder cambiar. Y finalmente no conocemos las motivaciones de los demás, así como ellos no conocen las nuestras. Aceptar lo que no podemos cambiar es justamente el camino hacia poder convertir toda nuestra preocupación, toda la angustia que sentimos de no poder cambiar las cosas y de no poder controlar nuestro entorno, todo eso lo vamos a convertir en una acción. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a actuar sobre lo que sí podemos controlar. ¿Qué cosa puedo controlar? Lo primero que puedo controlar es mi propia conducta. Por ejemplo, yo sí voy a seguir los protocolos indicados por el Estado y la Organización Mundial de la Salud dentro de mi casa, en la calle y en mi trabajo, si es el caso que tengo que regresar. Puedo cuidar de mi salud, cuidando de mi alimentación, del ejercicio físico que hago, de no sobreexponerme justamente a información que puede ser nociva para mi salud mental, y puedo intentar tener un descanso lo más favorable posible. Otra cosa que yo puedo manejar, que yo sí puedo controlar, es hacer uso de mis recursos personales para tener el mejor manejo que yo pueda hacer de mis dificultades, con énfasis en hacerlo pues lo mejor que se pueda.
que no significa hacerlo perfecto y no significa que yo voy a lograr resolver todos los problemas que realmente van más allá de nuestras capacidades que puedo tener en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Algo que nos puede ayudar mucho es pensar, si es que yo vivo actualmente en una incertidumbre constante a causa de esta situación global que a todos nos aqueja, tal vez no sea buena idea que yo me proyecte en un futuro muy prolongado en cuanto a mis planes. Puedo preocuparme por el día de hoy, lo que voy a hacer hoy, qué cosas son productivas para mí hoy día y cómo me voy a sentir bien. Y no intentar pensar más allá de hoy o de dentro de una semana. Porque después no sabemos lo que va a pasar. No significa que lo que va a pasar vaya a ser trágico, solamente que nosotros no podemos controlarlos. Entonces, ¿para qué vamos a estarnos preocupando de eso? Otra cosa que debemos tomar en cuenta, y ya para terminar, es que este es un proceso de aprendizaje. Como les dije al inicio, es un reto y todo aprendizaje implica dos cosas. Implica un sufrimiento e implica que nos vamos a equivocar. Y creo que este es el mejor momento para que nosotros seamos amables con nosotros mismos y aceptemos que somos humanos, nos equivocamos y es de esos errores que vamos a aprender. Y que saldremos fortalecidos y habremos crecido en este proceso. Y la próxima vez que ocurra algo crítico, ya sea en nuestras vidas o Dios no quiera de manera global, pues tendremos mejores herramientas dentro de nosotros para poder hacerle frente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Katia Álvarez, soy psicóloga clínica, también me formo como psicoanalista de orientación lacaniana, igualmente soy docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica de Santa María. El día de hoy conversaremos con ustedes sobre el desconfinamiento, todas las situaciones, sentimientos y emociones que pueden surgir a raíz de esta segunda fase de la pandemia. Ustedes habrán escuchado, seguramente habrán visto a través de redes sociales o de otros medios de comunicación cómo el gobierno ya ha dictado ciertas medidas y normas para progresivamente ir reabriendo ciertos negocios y ciertos empleos. De esta manera, muchas personas que hasta el momento se encontraban en sus hogares van a progresivamente ir reanudando su actividad laboral. Si bien por una parte esta situación puede generar hasta cierto alivio, ya que al salir de nuestros hogares y poder reanudar con nuestras actividades laborales, podemos asegurar el mantenimiento financiero y económico, lo cual nos sirve para cubrir las necesidades básicas como la alimentación, educación y tener un techo donde poder vivir. Al ser estas necesidades básicas cubiertas, el ser humano puede estar en un estado psicológico y emocional de cierta manera estable. Las necesidades básicas del ser humano tienen que ser primero cubiertas para luego ir pudiendo desarrollar diferentes actividades o diferentes situaciones también. Eso es por una parte. Por otra parte, igualmente pueden surgir sentimientos y emociones que tienen que ver con tristeza, puede surgir el enojo o hasta la culpabilidad. Culpabilidad, porque al salir de nuestros hogares estamos dejando quizás a nuestros hijos y ya no podremos seguirlos acompañando como lo hacíamos en sus clases virtuales, en sus actividades, por ejemplo. Por otro lado, al regresar a nuestras casas, también podemos entrar con la duda de si estamos trayendo el virus o no lo estamos trayendo, ya que como sabemos, este virus se contagia a través de la cercanía de los cuerpos, lo cual también genera actualmente diferentes tipos de poderse relacionar con los otros.
se van modificando ciertas normas sociales, ciertas maneras en cómo los seres humanos, por lo menos aquí en el Perú, nos encontrábamos, ¿no? La manera en cómo sociabilizábamos. Eso se ha visto alterado y surge a veces también mucha desconfianza, estar muy precavidos por la misma situación. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones que van apareciendo, las cuales recién estamos viviendo? Lo primero que podríamos hacer es identificar en qué momento estos sentimientos y emociones comienzan a aparecer y de qué tipo son. Eso es la primera parte, y me parece que es una parte bastante fundamental, ya que si los sentimientos y emociones no son puestas en palabras o no son identificadas, generalmente esto puede provocar síntomas somáticos, dolores de cabeza, dolores en el vientre, también en el pecho. Entonces, lo primero sería identificar en qué tipo de situaciones quizás presento más estos síntomas. Quizás podemos poner un ejemplo. Si yo me enteré de que ya a partir de la próxima semana reanudo mi actividad laboral, quizás en el momento de salir comencé a sentir una cierta ansiedad, sudoración en las manos, nervios, y al regresar de mi hogar me desinfecté y seguí todo el protocolo sanitario. Sin embargo, igual cuando quise abrazar a mis hijos, sentí de repente un poco de miedo, no lo quise hacer de inmediato, quise esperar un momento. Entonces ahí podemos ya ir identificando en qué situaciones estamos experimentando estos sentimientos y emociones. Eso sería lo primero. Lo segundo tiene que ver con intentar poner en palabras lo que nos está pasando. Como les dije, si los sentimientos y emociones o las situaciones que estamos viviendo no las pasamos a través de la palabra, por eso que la palabra tiene un rol fundamental para el ser humano, somos seres hablantes. Si no pasamos por este proceso, esto que estamos sintiendo se queda repercutido en el cuerpo. Y como les puse el ejemplo, podemos tener muchos síntomas somáticos, los cuales también nos pueden llevar a pensar que tenemos una enfermedad o hasta que podemos pensar que hemos contraído el virus, ¿verdad? Entonces por eso es importante ir identificando qué síntomas sentimos. Entonces, si es tan importante transferir nuestros sentimientos o la situación que estamos viviendo en palabras, ¿de qué manera lo podríamos hacer? Esto va a depender de cada uno. Cada ser humano es único. Entonces, si bien para ciertas personas que quizás ya habían comenzado un trabajo terapéutico, de repente ahora lo pueden continuar a través de los medios virtuales. Para aquellas personas que quizás no han podido acceder a este tipo de ayuda, pueden encontrar diferentes maneras. Por ejemplo, el escribir lo que nos pasa nos ayuda a trasladar las emociones sobre, por ejemplo, un papel, y esto nos ayuda a hacer un trámite también sobre las mismas emociones. Para ciertas personas lo pueden hacer a través, por ejemplo, de la danza, otros de la pintura, escribiendo. También las reuniones que podemos organizar tecnológicamente, si bien no son como las de antes, sin embargo tienen todo su uso y tienen todo su valor. El poder comunicar con los otros tiene todo un valor pues emocional bastante importante. Entonces esos serían los primeros pasos en los cuales nosotros podemos ahora comenzar a desarrollarlos para intentar también comprender lo que nos está sucediendo. Como les decía, esta es una situación única para todos. Estamos en este proceso y lo estamos viviendo juntos. Entonces, con esas herramientas podemos poco a poco ir superando, ir viendo qué situaciones me son más complicadas o
quizás para algún miembro de mi familia, también poder escucharlo, darnos la oportunidad de conversarlo, de que ellos también puedan expresarse. Quizás esto pueda hacer con los niños, ¿no? Para ellos también es una situación completamente nueva, nos estamos enfrentando a muchos desafíos, muchas responsabilidades. Entonces, esos serían algunas de las estrategias que les podría dar para esta segunda fase del desconfinamiento. Gracias.